un mapa de Francia de tiempos de los romanos, esta región que era Bélgica y que sigue siendo parte Bélgica, la Galia Oriental, la Galia Central, Aquitania, que todavía en nuestra fecha le siguen llamando Aquitania, y la Gaulia o la Galia Armoricana. Todo esto fue parte de una provincia romana. Toda la provincia romana es esta región, es la Provence. Señor Raúl, disculpe, no se oye su micrófono. No sé si ya se oiga. Y ya se escucha. Sí. Gracias. Les decía, los celtas no se consideraban pueblos salvajes. Era otro tipo de civilización y vivían en pueblos, en pequeñas comunidades, no en ciudades. El único héroe o personaje celta del que se tiene memoria, y una memoria histórica que todavía es respetada y venerada por muchos franceses, como el primer francés, es Vercingetorix. Aquí está, frente a Julio César, en el momento en que los romanos derrotan a los celtas, los hacen sus súbditos y le piden a Vercingetorix la rendición. Él entrega sus armas y pide que le den muerte, lo cual Julio César lleva a cabo, eliminando a Vercingetorix y convirtiendo a la Galia, es decir, a Francia, en una provincia romana. Todo este episodio de la conquista de Francia se encuentra narrado por el mismo Julio César en su obra La Guerra de las Galias. Curiosamente, es una obra que todavía en algunas escuelas se estudia, no tanto como un texto de historia, sino como un texto de latín, ya que aparentemente Julio César hablaba en un buen latín, en un latín muy puro, y sirve como muestra en las escuelas que están estudiando latín. Bueno, viene toda la Edad Media, la dominación romana en Francia, y cuando finalmente cae el Imperio Romano, inicia las invasiones de los bárbaros, entran los merovingios, que es la primera dinastía no romana que gobierna Francia. Sin embargo, los merovingios en origen no eran cristianos, no eran católicos. Y Santa Clotilde, la esposa de Clovis, lo convence para que se convierta al cristianismo, y él es coronado y es, se puede decir, el primer rey cristiano de Francia. Hay mucha gente que dice Francia se inicia con Clovis, y de hecho con Clovis la unificación de Francia era más o menos como es la Francia de hoy.
Después se desmembró, se fracturó y poco a poco fue reuniéndose, pero con Clovis era un país, casi como el que tenemos ahora. Cuando termina se va disolviendo la dinastía merovingia, se dividen las regiones de Francia en la Borgoña, Suabia, Austrasia, Neustria, Aquitania, etcétera. Hay algunos reyes, algunas reinas, una reina terrible, Fredegunda, que vivió alrededor del siglo VI y que en la actualidad se encuentra enterrada junto con los otros reyes en la iglesia de Saint-Denis, cerca de París, y que era una maldita, era supuestamente una belleza, pero era terrible. Pasan todas estas guerras de los merovingios y en el año 736 de nuestra era, los árabes amenazan con conquistar Francia, entran las hordas árabes y son detenidas por Carlos Martel. Esta pintura representa a Carlos Martel combatiendo a los moros, a los árabes, en la famosa batalla de Poitiers. Y aquí está la tumba de Carlos Martel en la Basílica de Saint-Denis, donde están enterrados la mayor parte de los reyes de Francia. Hasta el demonio de Fredegunda, que era terrible, era una mujer, era asesina, bellísima, pero asesina, está enterrada en Saint-Denis. Allí está Carlos Martel, fundador de la dinastía carolingia. El más grande de los emperadores, de los reyes carolingios, es Carlomagno. Aquí estamos el día de Navidad del año 800, Carlomagno en Roma, siendo coronado emperador de Europa, emperador de los francos, por el Papa. Cuando muere Carlomagno, que deja instituciones importantes y deja herederos que le siguen, por ejemplo, todos los sistemas de educación nacen a partir de instituciones heredadas por Carlomagno. Él fue un gran rey. Lástima que su descendencia no logró darle esa unidad al reino y se disolvió, quedando otra vez Francia fracturada en diferentes reinos. Entre las luchas para volver a integrar Francia fue en la Guerra de los 100 años, cuando se encontraron los franceses contra los ingleses y surge, ahora considerada la gran heroína, una de las figuras femeninas más respetadas, llamadas por los franceses, que es Juana de Arco. En su época fue martirizada, considerada loca, y ella oía voces, posiblemente sí estaba loca, pero fue la lideresa, gracias a su impulso, a su fe, a su tenacidad. Francia pudo enfrentar a los ingleses y lograr una serie de derrotas que han sido emblemáticas y que han sido inclusive vergüenza para los ingleses.
Juana de Arco no les voy a narrar toda la historia de Francia, es larga. Lo más interesante son los chismes y bueno, de eso tendríamos tanto como para hacer todo un curso completo. No una sesión, sino un curso completo, igual que las historias de los otros países. Después de Juana de Arco hay una secuencia de reyes, de casas reales, la casa de Valois, y llega, se consolida nuevamente como un reino y ya hacia la época de Francisco I de Francia. Esta época de Francisco I es una época muy interesante en la historia. En España gobierna Carlos V. Carlos I de España. En Inglaterra está gobernando Enrique VIII y en Francia Francisco I. Los tres son grandes reyes, cada uno con sus vicios, con sus debilidades. Francisco I, entre sus debilidades, tenía la debilidad del arte. Él fue el protector de Leonardo da Vinci. Él además construyó un palacio, el Palacio de Chambord, es que es el más grande de todos los palacios del Valle del Loira. Es impresionante edificio, estilo renacentista puro. Tiene 400 habitaciones o no sé cuántas. De vez en cuando lo usaba como pabellón de caza, porque todo el campo que lo rodea a una hora es un campo de caza que ahora es una reserva de la biosfera, donde hay muchos venados, aves, faisanes, y está prohibido cazar. Francisco I, estamos hablando de más o menos el 1500. Francisco I nació, a principios de, nació a fines de los 1400, reinó en el 1500, principios del 1500, tuvo varios hijos. Su heredero fue Enrique II. Este es Enrique II. Enrique II de Francia se casó con Catalina de Medici, pero su amante fue Diana de Poitiers. Diana de Poitiers era una mujer como 20 años mayor que él, brillante, una mujer bellísima, que fue además su consejera, su amiga, su protectora. Además era una belleza de mujer. Y le regaló Enrique II a su novia, Diana de Poitiers, este castillito, el castillo de Chenonceau. Esta era la esposa de Enrique II, Catalina de Medici. La verdad es que pues, no merecía un castillo como el castillo que le regaló a Diana de Poitiers, pero en un torneo Enrique muere. En un torneo le clavan una lanza, muere, y Catalina de Medici, dando un ejemplo de civilización, de cultura, de madurez,
en vez de irse y mandar a la guillotina, que entonces todavía no existía la guillotina, pero la pudo haber enterrado viva, ¿no? A Diana de Poitiers simplemente le dijo, el castillito que te dio mi novio o tu novio, y que era mi esposo, devuélvemelo. A cambio yo te doy otro. Y le dio el castillo de Chaumont, que ese es un castillo muy bello que se visita en el Valle de la Loire, pero que no tiene nada que ver con esa joya del castillo de Chenonceau, que es sobre un puente en el río Cher. Esta Catalina de Medici, a ella se debe el uso del tenedor en Francia. Entonces no era tan salvaje, sí, no era bonita, pero a ella se le deben varias instituciones francesas. Otra de ellas es el coq au vin, el pollo al vino, y varios platillos. Ella era una mujer muy civilizada, muy bien educada, como buena Medici, procedente de la familia más rica de Florencia. Entonces, su paso por la historia no fue en vano, al contrario, dejó una herencia de varios reyes. No es el uno de ellos. Una de las herederas, de las descendientes de Catalina, se casó con Enrique IV. Les muestro el retrato de Enrique IV porque en la historia de Francia creo que ningún rey es tan querido, tan respetado como el vert galant, el verde galante. Fue, miren, no era muy limpio, no se bañaba diario, no tenía los mejores modales, era un buen hombre, era muy generoso, fue un gran administrador, adoraba a Francia, hizo lo imposible por sacar a Francia de la deuda y de la catástrofe en la que había caído después de las guerras religiosas entre los calvinistas y los católicos, y de hecho él era un calvinista, no convencido, él era lo que le tocara hacer, al grado que cuando ya se le ofreció el trono de Francia, pues sabía que, ¿qué les puedo decir? Tomar posesión de París, y París se le oponía por ser calvinista. Entonces fue cuando él dijo, bueno, París vale la pena una misa. Se convirtió al catolicismo, fue aceptado por toda Francia, se convirtió quizá en el más grande rey de Francia. Su historia amorosa es verdaderamente desastrosa. Se dice que tuvo más de 30 amantes, pero su preferida, con la que de verdad se enamoró, fue Gabrielle d'Estrées. Era una belleza de muchacha, dulce, inteligente. Era una mujer con todas las cualidades, a punto de darle un hijo, creo que era su cuarto hijo. Ella muere de eclampsia. Incluso se han hecho rumores de que fue asesinada, ya que él se quería casar con ella, pero los nobles de Francia no querían que ella fuera la reina de Francia, porque era una, no plebeya, pero no era
del mismo nivel de realeza que Enrique IV. Él decidió, yo me caso con ella, y a pocos meses, creo que eran 2 o 3 meses de decidirse el matrimonio, ella muere de eclampsia, su hijo nace muerto, queda viudo Enrique IV, y todos su corte le buscan una reina, una sustituta, que es nada menos que María de Medici, que no tenía las cualidades ni la belleza, ni era dulce, ni tierna. Vamos, Gabriela de Stress era realmente un modelo de mujer. Y esta era caprichuda, berrinchuda, fea, y es María de Medici, pero tenía una cualidad, una dote de $500,000 de ducados. Y toda la corte, todos sus ministros le dijeron al rey, no, 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 por Francia. Francia necesita ahorita dinero. Francia está en quiebra por la tremenda guerra religiosa. Y bueno, se casó con María de Medici. Aquí está una obra de Rubens donde se encuentra un retrato bastante favorecido de María de Medici. Un querubín se la está mostrando, y la expresión del querubín es así como diciendo, ¿qué tal? ¿Qué tal la chica que te estamos presentando? Y él está pasmado. Este cuadro, debo decir, lo mandó a hacer María de Medici. Algún día les cuento el por qué. Y cuando ve el retrato en esta pintura, el rey Enrique IV está a punto de caerse desmayado. Ante la belleza, ve a la mujer más hermosa del mundo. Hagan de cuenta que se encuentra con Brigitte Bardot. Está a punto de caerse. No puede ser cierta tanta belleza, al grado que Francia, esta alegoría de Francia, con el casco, obviamente con el pecho descubierto, tendría que ser Francia, lo tiene que detener para que no se caiga, pero vean la mano abierta, en pasmo. Está pasmado y se casa con ella. Fue un casamiento por poder. Y bueno, Francia recibió 500,000 ducados y continuó la historia. No les platico toda la historia. Es muy interesante, pero si nos da tiempo les platico por lo menos la historia de Luis XIII. Después llegó Luis XIV, el famoso Rey Sol, que engrandeció Francia y la convirtió en ese momento en la primera potencia de Europa, el país más culto y más rico de Europa. Después le siguió Luis XV, Luis XVI, el tristísimo Luis XVI, con su esposa María Antonieta, cuyos despilfarros, indiferencia, desatan la Revolución Francesa. Aquí está, el 14 de julio de 1789, el pueblo enardecido tomando la Bastilla. Y se desata esta revolución en la que
surgen revolucionarios, algunos muy radicales, muy extremistas. Aquí está Danton, el terrible Robespierre, que fue durante el reino del terror, que hubo más guillotinados que nunca en la historia de Francia. Marat, en este cuadro, pintado por David, es una de sus obras maestras. Él fue asesinado por Charlotte Corday como un acto de patriotismo. Ella después fue a la guillotina, pero ella es la que asesinó a Marat, otro de los intelectuales de la Revolución Francesa. Y una vez que se calman las mareas, los tormentos de la revolución, el terror en el que muere mucha gente, surge el consulado, surge el primer cónsul, Napoleón Bonaparte. Y ella es Josefina de la Pagerie de Beauharnais. Josefina, cuando se iba a casar, vean lo que es todos sus consejeros, entre ellos Madame Tallien, que estuvo en la cárcel con ella durante la Revolución, y Barras, un ministro, le recomendaban: no te vayas a casar con Napoleón, es un militar de segunda. Haz de cuenta, no te cases con ese sargento de mala muerte. Pero pues ella decidió casarse con él, le pintó el cuerno que daba el gusto. Ella no es la fidelidad personificada. Napoleón supo que le pintaba el cuerno, y hay un comentario de Napoleón que dice: sí, yo sé que no es muy fiel, pero tiene unas pompas muy bonitas. Lo cual es un motivo importante para mantener una relación. Pero por X circunstancias, el amor se fue acabando y Napoleón quería una esposa para tener un heredero de absoluta sangre real. Josefina no era de sangre real. Ella había nacido en la Martinica. Era una caribeña, igual que él, era un corso. Eran isleños, no eran franceses de verdad. Entonces se casa con María Luisa de Austria, que me imagino no tenía las mismas cualidades de Josefina, pero se celebra ese matrimonio y la historia de Francia continúa. En el año de 1943 se desata otra revolución, que es la Revolución del 43. Después, en el 1950, otra revolución, la famosa revolución de las que hacen estas barracas y hacen todas las, sacan los adoquines de las calles para obstruirlas. Y finalmente surge Napoleón, que después se autonombra emperador con el título, con el nombre de Napoleón III. Él, su tirada era la misma que Napoleón I,
a ser un imperio europeo. Hace una alianza con los Habsburgos, envían a un Habsburgo sin grandes posibilidades para gobernar nada en Europa y lo mandan a México como emperador de México. Después los impresionistas lo criticaron mucho a Napoleón III y en el 1970 se desata la guerra franco-prusiana y Napoleón III tiene que salir. No les continúo con toda la historia, nada más les muestro lo que fue el Imperio francés después de la Primera Guerra Mundial hasta inicios de la Segunda Guerra Mundial. Esos 20 años, después del Imperio Británico, el imperio de ultramar más grande en el mundo era el Imperio francés. Claro, el Imperio francés tenía de África todo el desierto. En cambio, los ingleses tenían el Nilo, mucho más rico. Y tenían la India, muchísimo más rica. Los franceses en la India tenían unos cuantos puertos, unas cuantas islas en el Caribe, la Guayana, y todo lo que es la Indochina francesa. Esta es Francia al terminar la Segunda Guerra. Y esta es la Francia actual. Ahora vamos a empezar a hacer el recorrido de Francia. Le vamos a dedicar, como les comentaba, 4 días. Hoy vamos a ver todo lo que es la parte de la región gótica, la región de Champagne, Alsacia-Lorena, y nos vamos hasta la Provence. El jueves vamos a continuar con la Provence y el sur, y toda esta parte del norte. La semana entrante vamos a ver París y vamos a rematar con una plática especial que vamos a dar sobre lo que fue la gran contribución, sobre lo que ha sido la gran contribución de Francia a la historia del arte. Vamos a hablar un poco sobre las catedrales góticas, hoy también, pero vamos a hablar del impresionismo, que ha sido la gran era de la historia del arte, y toda ella es una herencia francesa. Bueno, este es el mapa de Francia, aquí está París en el norte, y esta es la región de donde surgieron las más importantes catedrales góticas de Francia, desde Rouen, Amiens, Reims. La primera catedral gótica en la historia es la catedral de Saint-Denis. Es aquí donde se inventó el gótico. Se quería hacer una catedral más grande que las catedrales románicas, pero había ciertos impedimentos. Primero, las columnas tendrían que ser absurdamente masivas para poder sostener los techos, las alturas. Los muros tenían que ser monstruosamente gruesos. Era imposible. Entonces fue cuando al abate Suger se le ocurrió, número 1, el arco ojival, que tiene mayor resistencia que el arco de medio punto, que es el arco de cañón, y así se reparte el peso hacia la columna para darle un aspecto
menos masivo a las columnas, las hicieron estriadas, como si fuera un ramillete de varias columnas. Estas columnas se extienden hasta la altura y en vez de paredes se ponen ventanas, pero para que estos ventanales y estas columnas y estas paredes y este techo pueda ser soportada, en el exterior se les extienden unas especies como de patas de insecto que se llaman los arcos arbotantes. Aquí los tienen, aquí los pueden ver. Estos arbotantes distribuyen el peso de las paredes y entonces permiten más altura. Y los ventanales permiten la entrada de luz y en estos ventanales, que son vitrales, se narran historias de la Biblia. Aquí tienen más claro en la Catedral de Amiens, que es la más grande, la más alta catedral de Francia. Aquí están perfectamente definidos los arcos arbotantes que salen de la nave principal, salen como una pata de insecto, distribuyen el peso hacia el suelo y no cae tanto peso sobre el muro. Y el mismo peso del techo se reparte en estas arcos. Aquí están perfectamente definidos y los pináculos que se ponen sobre los, por ejemplo, aquí vemos un pináculo, pero sobre los arcos arbotantes se instalan pináculos simplemente para añadir un peso que afiance la sujeción de la columna en el suelo. Es toda una, ¿qué les puedo decir? Es una obra de ingeniería fabulosa, nacida en Francia. Aquí está, bueno, esto es la cuenca del río Somme, que fue escenario de quizá la batalla más sangrienta de la Primera Guerra Mundial, la batalla del Somme. Murieron ingleses y franceses como moscas. Aquí se encuentra la capital de Amiens. El río Somme cruza Amiens. Este es el río Somme. Aquí tenemos otra vista de la catedral de Amiens, que es la más grande y la que pretendía ser más grande todavía es la catedral de Beauvais. Aquí estamos frente a Beauvais. Lo que pasa es que la querían hacer tan alta, se les cayó toda la nave, entonces nada más quedó el transepto, es decir, los brazos de la cruz, y aquí pusieron la fachada. Esta es la catedral de Laon, una de las más simples en el diseño de la fachada. Y esta es la catedral de Reims o Reims. En lo personal es mi favorita. Se me hace la catedral más bella de Francia. Esta catedral fue bombardeada en la Primera Guerra Mundial. Francia lloró. Le llamaban la catedral martirizada. Aquí está el tímpano, la entrada a la catedral. Esta catedral de Reims es más angosta, más alta que Notre Dame de París. No es más grande, Notre Dame es más grande. Esta es más esbelta. Y bueno, Notre Dame de París es Francia, ¿no? Pero después de Notre Dame de París, la más venerada catedral francesa es Reims.
es donde se coronaban todos los reyes. Curiosamente, Enrique IV, el de Gabriela de Estrés, el que les conté la historia de Medici, él no se coronó aquí, porque en el momento de su coronación todavía no era católico. Aquí están los vitrales de la Catedral de Reims. En la Catedral de Reims hay una serie de vitrales diseñados por Chagall. Bueno, salimos del mundo de las catedrales y nos vamos a lo que es Lorena. La región de Lorena, su capital, Nancy, es una de las capitales, como ciudad, es bellísima y tiene la plaza, quizá la plaza más bella de toda Francia, una de las plazas más bellas de Europa, que es la plaza de Stanislas. Esta es una de las puertas que tienen fuentes, las puertas de la plaza de Stanislas. Esta es la fuente de Neptuno, es una fuente rococó y es una plaza monumental. Esta es la puerta de Crafe en Nancy, una de las puertas de la ciudad. Nunca se visita, curiosamente, siempre la pasan por alto y es una ciudad que de verdad merece la pena visitarse. Hay dos ciudades en esta región, que es, dos ciudades y dos pueblos. Las dos ciudades son Nancy y Estrasburgo, y este es Estrasburgo, una ciudad de fisonomía como muy alemana. Aquí tienen el barrio de la Petite France en Estrasburgo, que está surcada por canales. Incluso hay tours, paseos, que la recorren para que vean todas estas casonas tipo alsaciano. Es una ciudad muy bella. Hay un restaurante que se llama Le Crocodile. Ahí sirven unos pichones rellenos de trufa, o servían. Con eso justifica el viaje a Francia. Aquí se puede ver la Catedral de Estrasburgo, una de las grandes catedrales góticas de Francia. Esta es la portada de la Catedral de Estrasburgo. Saliendo de Estrasburgo, en Alsacia, pasamos por el pueblo de Riquedir, centro de una región vinícola. Si les toca en fecha, hay una fiesta en la que en la que se prensan las uvas en unos toneles muy grandes de madera, pero son muchachas y escogen muchachas muy bonitas para que empiecen a brincar sobre las uvas, y es parte del espectáculo. Aquí tienen otra vista de Riquedir, totalmente alsaciano el pueblo. Pasamos por el castillo del Alto Königsberg. Llegamos a la ciudad de Colmar. Colmar es otra ciudad muy pintoresca, pero quizá la razón, al menos fue mi razón de ir, fue a ver este Cristo, el Cristo de Grunewald, la crucifixión
que es una de las obras más dramáticas. Hay dos Cristos que son totalmente opuestos. Uno es el de Velázquez, que se encuentra en el Museo del Prado, y el otro es este Cristo, desgarrado. Aquí está María Magdalena con su hermosa cabellera rubia, casi siempre la ponen rubia. Ese nos recuerda un poema de Fray Luis de León, quien de dos ojos claros y un cabello rubio se enamora, paga con 1000 enojos una menguada hora, un breve goce que sin fin se llora. Así que cuidado con las rubias. Y vean nada más el clavo en el pie retorcido, las espinas del Cristo, las manos crispadas, esta mano con el clavo, cara de Cristo con los labios morados por la falta de oxígeno, porque la muerte en una crucifixión generalmente es una muerte por asfixia, es decir, por falta de oxígeno. Aquí tienen el rostro del Cristo, estas espinas monstruosas, ven el cuerpo todo lacerado. Es tremendo. Un Cristo expresionista, desgarrador. Bueno, si les parece bien, lo detenemos aquí para continuar con toda la parte del sur de Francia en nuestra próxima reunión el jueves. Y bueno, pues les agradezco su atención. Les digo, el jueves veremos toda la parte del sur de Francia. El próximo martes veremos parte del norte y París. Y el otro jueves vamos a hacer un recorrido por la historia del impresionismo, que me lo han pedido, y que es simplemente una de las contribuciones de Francia a la civilización occidental. Muchas gracias, buenas tardes, a nombre de la Casa del Viaje y de Berenice Lozano.